Al final de este episodio te vamos a dar claves importantes para pasar de ser una persona que pasa por encima de los problemas a un solucionador como el señor Lobo de Pulp Fiction. Muy Una bien. persona Winston. que llega, soluciona y se va. Esto es Inconformados. Hola a todos, aquí estamos una semana más, gracias por seguir con nosotros. Tenemos aquí al gran Agustín Hernández. Gran, de tamaño. Eso es. Y hoy vamos a hablar de un tema pues también que mola mucho, es un poco complicadillo y es el tema de la procrastinación. Te vamos a contar una cosa que no tienes en cuenta, un aplazamiento que seguramente has pasado por alto y del que puedes arrepentirte muchísimo en el futuro si no lo tienes en cuenta ahora. A mí por lo menos me dejó atónito cuando lo descubrí. Te lo revelaremos al final del episodio. Un tema suavecito, suavecito. Sí, Como como a ti te gustan. Sí. Ligeritos. Vamos a intentar batir los puntos principales un poco más rápido que habitualmente porque tiene miga. ¿Qué es la procrastinación? Es una palabra complicada con una definición que en realidad es muy simple. Posponer o retrasar una tarea importante. Tan básico como eso, ¿no? Cuando tenías que hacer algo importante y lo vas tapando con otras cosas o lo vas dejando para otro momento. Como por ejemplo, pues dejar la declaración de la renta para la última semana, un clásico. Dejar la renovación del DNI o de la ITV para antes de un viaje, ¿vale? Clásico. Un clasicazo también. Estudiar el último día antes del examen. Vamos. Esto no lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie. Esta no la sabía. Luego tenemos pues entregar un trabajo fuera de plazo, ¿no? O con el tiempo justo. Retrasar la búsqueda de empleo haciendo cursillos. O no arreglar el aire acondicionado porque es un coñazo hasta que de repente llega el verano y te estás asfixiando y dices, ostras, lo tengo que arreglar. ¿Por qué no lo había arreglado antes? Procrastinación. Pero ahora mismo, pregunta, ¿somos procrastinadores? Sí, en realidad creo que... Bueno, buenos días, Jacobo. Gracias por la bienvenida. ¿Qué episodio? Episodio 13. Episodio 13 ya. Qué maravilla, la verdad, ¿eh? ¿Quién nos lo hubiese dicho? Van fluyendo. Sí, la verdad que sí. Además, jolín, lo estamos pasando bien y estamos cumpliendo con el objetivo. Yo sí soy procrastinador y creo que todos lo somos. Lo que pasa es que dependemos de cómo trabajamos, cómo enfrentamos esa no virtud, ese problema que tenemos a la hora de postergar y de dejar todo para el último momento. Hay muchos factores que influyen y los vamos a desarrollar ahora y seguro que todos nos vamos a ver identificados en más de uno de los puntos. Pues vamos a verlos. ¿Por qué procrastinamos? Para evitar situaciones incómodas, por ejemplo. No tenemos una conversación que teníamos pendiente con alguien o una reunión importante porque nos resulta incómoda, ¿vale? Pues ahí estamos evitando. Por miedo o falta de confianza. Pues no creo que guste mi exposición, no hablo bien en público, si voy al dentista es que me va a hacer mucho daño, ya iré. Por falta de motivación, ¿vale? Cuando el posible beneficio u objetivos no son tan claros, pensamos, no me apetece, no me motiva. Cuando hay muchas tareas importantes que no tienen por qué motivarte, las tienes que hacer y punto, y ya ¿verdad? está, claro, así es. La motivación al final es un mal sostenedor de hábitos. Hay que aprender a batir tareas importantes con y sin motivación. Esto lo dicen mucho los buenos escritores, que les preguntan, ¿cómo tuviste la iluminación para...? No, perdona, las musas, la inspiración, te tiene que pillar escribiendo. Sí. Es ese falso concepto de hoja en blanco del escritor de no me ha venido la inspiración. No, ponte a documentar, ponte a trabajar, escribe todos los días una página, cuando te des cuenta habrás publicado un libro, ¿no? O una canción, un trabajo, lo que sea, ¿no? Por vagancia, este es súper básico. A ver, ¿por qué procrastinamos? Pues básicamente por vagancia. Vivimos en una sociedad que etiqueta todo y entonces parece como que no somos vagos, ¿no? Somos mentalmente divergentes, vamos a otro ritmo. Vamos a ver, muchas cosas hoy en día no las resolvemos por pura vagancia. Todos en un momento dado, ¿verdad? Podemos ser vagos. O sea, hasta la persona más trabajadora se puede permitir tener una reacción de vagancia ante una tarea que le supone un esfuerzo mental o que le supone una chapa, ¿no? Una turra. Todos preferimos antes estar en el sofá viendo una serie que ir a pasar la ITV. Por pereza mental relacionado, es más cómodo hacer lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer, por mecánico o aburrido que sea, porque esto es muy curioso. A veces preferimos hacer una tarea monótona, incómoda o incluso complicada
antes que enfrentarnos a una nueva, incluso aunque sea simple y se resuelva con menos esfuerzo que todo lo demás que estamos haciendo en el día a día. Esto es curioso, ¿verdad? Porque hay gente que hace tareas muy repetitivas y muy pesadas y luego cuando se encuentra con una que no está habituado a hacer, dice, no, esto no. Sí, a ver, eso has citado dos cosas que para mí son clave. Una, como siempre, es cierto que el cerebro humano, ese cabrón despiadado que siempre nos está atacando o protegiendo en este caso, el simple instinto de supervivencia siempre nos anima, nos empuja hacia el corto plazo, ¿no? Entonces, todo lo que suponga, voy a entrecomillarlo mucho, ¿vale? Riesgo, y riesgo no me estoy refiriendo a que te puedas caer desde un puente, sino a algo que te pueda generar un fracaso o que no lo puedas controlar. Se interpreta así. O que no lo sepas hacer bien. Se interpreta como algo que tú mejor aléjate y sigue haciendo lo que ya se te da bien porque vas a tener esa sensación de control y de que estás cumpliendo, de sentirte realizado. Es falso, pero es así. Otro punto muy importante es la ansiedad o el estrés. Evitamos enfrentar problemas derivando ese esfuerzo a tareas menores para tener la sensación de control que nos da resolver muchas cosas pequeñas a cambio de esa cosa importante o grande. Esto está muy relacionado con los TOCs. Muchas Sí, personas comentamos. que desarrollan, ¿verdad? Lo comentamos en el episodio anterior, en uno de los episodios anteriores, que hay gente que desarrolla como una mecánica de hacer pequeñas tareas para no enfrentarse a otras que le A las suponen nuevas. ese riesgo que comentabas tú, ¿no? Lo que hago todos los días es cabaña, es cobijo, Sí. y lo que no sé cómo hacer o no me apetece hacer es tigre, es miedo, es jungla. No quiero. Eso es muy peligroso. Bien, ya hemos dicho por qué procrastinamos. Ahora vamos a ver cuáles son las formas que utilizamos para hacerlo. Por ejemplo, son saltar a ocio. ¿Tengo que hacer algo importante? Me voy a redes sociales, videojuegos, series, reuniones sociales, llamadas por teléfono, audios de WhatsApp, lo que sea. También saltamos a tareas secundarias que nos parecen importantes y entonces parece como que realmente estamos haciendo algo útil que hace que sea innecesario afrontar lo importante. Limpieza, organización, salir a comprar, hacer la contabilidad. A ver, el que no haga la contabilidad nunca, pues debería hacerla, pero el que la lleva al dedillo, pues que todos los días tenga que puntear el último gasto del banco, pues eso es procrastinación de libro. Total. Pero también tenemos saltar a tareas secundarias que son inútiles. Por ejemplo, contestar mensajes de WhatsApp, un tema que a ti te apasiona, que hemos tratado en nuestro especial de WhatsApp, que os recomendamos que veáis o escuchéis porque nos salió muy divertido, o incluso ir al gimnasio a entrenar, ¿no? A ver, que nadie se ofenda, a mí también me gusta ir al gimnasio, ir a entrenar soy muy consciente de que si lo hago en horario laboral, tengo unas obligaciones, o si he dejado una cosa muy importante por hacer, por ir a entrenar, no estoy haciéndolo bien, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Claro, a ver, al final... O pasear al perro. Sí. Para mí, una clave muy buena de todo lo que estás comentando es que siempre se suele asociar procrastinación precisamente con jugar, ¿no? A ocio o a redes sociales incluso, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? Procrastinando. ¿Y qué es lo que haces? ¿Cómo estás procrastinando? Pues siempre leyendo las redes sociales, leyendo el periódico, en horario laboral o lo que sea. Pero no, es que no es solo eso. Es que tú mismo, sin darte cuenta, estás procrastinando aunque estés trabajando en cosas que no te están llevando a ese proyecto, a ese futuro, a esa imagen que siempre comentamos que es la que querrías ver. Y no solo asociado a laboral, o sea, al trabajo, la procrastinación es muy peligrosa para un montón de cosas. Cualquier proyecto vital que se te pueda ocurrir o que tengas tú en la cabeza, en el subconsciente. Sí, es como la imagen esa que se repite tanto hoy en día del elefante en la habitación, ¿no? Tienes un elefante que te está ocupando toda la habitación, pero tú haces como que no lo ves y te pones a barrer a su alrededor, Sí, ¿no? sí. Y el elefante... le limpias las uñitas y tal. Claro, El y elefante, como si no existiera. Sí. Y además me has hecho pensar en una cosa que tú planteas muchas veces, por lo menos a nivel privado, que es la cadena de ocupaciones absurdas que podemos atribuirnos en un día, ¿no? Esa sensación tan buena que nos da decir, ¡buah, he hecho 100 cosas, qué útil he sido hoy, o qué trabajador, o qué aplicado! Pero en realidad no has resuelto lo importante o prioritario.
Sí. que pueden ser muchísimas cosas, incluso cuidar de tus hijos. No hace Sí. falta que sea un trabajo en sí mismo, ¿no? O un proyecto. Mucha gente que, pues eso, imagínate, estás todos los días organizando cosas y limpiando, y te vas a comprar y pones la lavadora, y luego mandas un WhatsApp a un amigo, y luego lo respondes, y luego, y cuando te das cuenta, en realidad has hecho 1000 cosas, pero ninguna te de- acerca a tu era objetivo fundamental. o a tu Eso es, fin. eso Al es. final sería como, pues no sé, o poner el lavavajillas y hacer otras cosas mientras, o pararte y limpiar púa a púa del tenedor con una servilleta y tirándole vaho. Pues bueno, claro, tú acabarías toda la vajilla y dirías, "Buah, hoy no he parado, he hecho un montón de cosas". Muy buen ejemplo. Ya, sí. en realidad no, no has hecho, o sea, no tenías que hacerlo. Estaban las lavavajillas para eso y te has distraído mentalmente con esto porque no te apetecía afrontar otras cosas que tú sí deberías estar haciendo. Directamente saltando a ocio, como decíamos al principio, sí que puedes llegar a sentirte mal porque sabes que en realidad lo que has hecho es escaparte al ocio, pero cuando has metido tareas de la índole que sea, ya parece como que lo has hecho Sí, bien. hombre, ¿no? Entonces no he ya estás parado. mentalmente, ¿no? Estás aliviado y dices, bueno, y pasa un día, y pasa otro, y pasa otro, y cuando te das cuenta ha pasado un mes, y ahí sigue el proyecto de final de carrera, ahí sigue el Sí. informe que le tenías que traer a tu jefe que te lo repite todos los días, y aún así tienes la cara dura de no hacerlo porque prefieres hacer otras cosas, y ahí se va sumando, y cuando te das cuenta ha pasado un año, Sí. y no has hecho lo que tenías que hacer. Sí, sí. ¿no? Es que la procrastinación está muy asociada a esto que comentábamos en episodios anteriores, efectivamente, de las personas que suelen decir lo de no me da la vida. O las personas que llegas, hablas con ella y dice, no, te parecerá que no he hecho nada, pero es que no he parado. Si tienes esa sensación, o sea, si tú de repente tienes la sensación de que no has parado, pero no has hecho nada, es porque has estado procrastinando. Ese es es verdad, ¿eh? El momento que lo justificas, en realidad, es porque tú tampoco lo tienes claro. Eso es porque tú mismo estás pensando, joder, no he parado, pero me parece que no he hecho nada, es que no has avanzado. Puedes intentar engañar a los demás, pero a ti no te vas a engañar. Efectivamente, eso es lo que hace que la campana, la alarma, suene en tu interior y genere ansiedad y bueno, y estrés, porque dices, ostras, yo me he levantado a las 7 de la mañana, no he parado. Si tú anotas todo lo que haces en un día y vas viendo las cosas y dices, está bien, esta me aleja, esta no me acerca, no me suma, tal, todas esas es tu cerebro traicionándote para que estés entretenido o manteniendo esa sensación de control en cosas que te están alejando. Eso es procrastinar. Vale, pues ahora ya lo tenemos clarísimo. Nosotros hemos planteado 3 preguntas que funcionan muy bien porque son muy básicas y si las respondes, tienes la clave. Si tengo algo pendiente por hacer, ¿generará problemas si no lo gestiono? Si la respuesta es sí, Muy bien. hacer cualquier otra cosa va a ser procrastinar. Siguiente pregunta. ¿Es más importante que otros problemas que tengo pendientes? Si es que sí, tendrá prioridad sobre Claro. otras cosas. ¿Desaparecerá por arte de magia si no lo gestiono? Si la respuesta es que no, ¿vale? Que eso es lo que hace mucha gente, ¿no? Sí. El momento avestruz. Hacer cualquier otra cosa va a ser procrastinar de libro. Es decir, estas 3 cuestiones, si nos las apuntamos y nos las planteamos cuando tengamos algo pendiente que resolver, seguramente nos darán una solución muy, muy fácil. Es decir, tengo que resolver esto. Lo demás es secundario. ¿Cuáles son las consecuencias de aplazar? Pues son un montón. Puede afectarnos negativamente al rendimiento académico, laboral y personal. Puede dificultar el cumplimiento de metas y objetivos básicos, o sea, esto siempre. Puede ocasionar problemas económicos, administrativos, laborales, de salud. Por ejemplo, no ir a mirarse un lunar o un bulto muy feo puede traerte un problema muy grave, vital. Dejar varios recibos sin pagar hará que sigas teniendo los que pagar y encima vergüenza, escarnio y a lo mejor recargos. Puede generarte ansiedad y estrés. Las tareas postergadas siguen pendientes ahí, no se van a ir a ningún sitio y generan una preocupación que es acumulativa, que no te deja dormir. Puede generar sentimientos de culpa y autoodio y puede dañar, por consecuencia, tu autoestima. No he sido eficiente, no he hecho lo que debía, no he sido honesto conmigo mismo, que es más importante que ser honesto con los demás, casi. Totalmente. Sí, sí, a sentirte mal contigo mismo, traicionarte, como hablábamos con la asertividad, pues esto genera el mismo efecto. Te estás traicionando, aunque tú tienes la sensación de estar haciendo muchas cosas,
tu sensación interna, que es la importante, ¿no? O sea, lo que piensas sobre ti, baja de calidad. Porque no olvidemos que dos conceptos. Uno, la felicidad, o esto de la felicidad, está muy basada en la resolución de problemas. Y en propósitos. Y de propósitos, o sea, de problemas de obstáculos, porque un propósito no deja de ser un obstáculo, ¿no? Un obstáculo que tú mismo te estás poniendo en el camino. Para que no sea plano, pues te pones un obstáculo. Esto por un lado. Y luego, no olvidemos que la vida es un juego de percepción, siempre, o sea, de estatus, ¿vale? Y si tú quieres, tú sabes, eres consciente que no estás resolviendo, no estás dando esa imagen de solucionador o de que estás avanzando, de estás persona diligente. Sí, no, que estás cumpliendo con esos objetivos o esos propósitos, al final tú mismo estás estancándote. Y como te estás estancando, vas hacia abajo. Puedes quedarte ahí pensando, no valgo para nada, no sirvo, Por supuesto. no me salen las cosas, los demás tienen más suerte, esa espiral tan peligrosa en la que al final acabas en un pozo muy profundo. Y ese es el otro problema que suele pasar, que es responsabilizar a los demás, o a la coyuntura, o a la época, o al momento, o a ti mismo por problemas, por determinadas características propias tuyas. Es que soy muy perfeccionista y por eso no abordo esto hasta que no esté totalmente preparado. Procrastinar. Excusas, miles, siempre miles. Pues vamos a ver cómo combatir la procrastinación. Para empezar, dejar de ver las tareas importantes como opcionales. No son opcionales. Una tarea importante tiene que convertirse automáticamente en obligatoria. Tú tienes que conseguir que se convierta en obligatoria. Hasta que no lo termine, no salgo del despacho. Y al mismo tiempo tienes que dejar de equiparar tareas urgentes con tareas irrelevantes. Si las equiparamos, siempre vamos a elegir las fáciles frente a las difíciles. Si en tu lista de tareas está, tengo que ir al dentista, y esa tarea tiene el mismo peso que ordenar el armario, 99 de 100 veces vas a ordenar el armario, hasta que se te caigan los dientes. Total. Es mejor resolver una cosa gorda, una cosa importante, que 100 pequeñas. Las tareas se deben ordenar por importancia o urgencia. 100 tareas irrelevantes suman 0. Un truco. No te permitas avanzar en la lista de tareas, el clásico to-do list, hasta que se resuelvan las importantes o urgentes. Trátalo como una eliminatoria competitiva. Una forma de afrontarlo es dividir esas tareas gordas, si es posible, a veces no, a veces es una sola resolución, pero si es posible, divide esas tareas gordas en tareas más pequeñas para que sean más aproximables. Elimina tu sentimiento de futilidad. Es mejor hacer la mitad de una tarea importante que no hacer ni el 0%. Imagínate que tienes una cosa que te va a llevar una semana y dices, es que no voy a acabar nunca. Claro, no vas a acabar nunca si no lo empiezas. Si no empiezas, claro. Empieza ahora y di, bueno, pues esta semana, si no hubiese hecho nada, habría hecho el 0%. Si hago la mitad, tengo el 50%. La semana que viene ya no tendré tanto asco. A lo mejor me apetece terminar. O no, pero ya tengo el 50%. Ya por lo menos me he demostrado a mí que puedo. Y quizás lo más seguro es que termine. También hay una opción que es pedir ayuda. Cuando sea posible, oye, pues no puedo con esto, pues hay una persona más diligente que yo a la que le puedo pedir ayuda, cuidado con los gorrones de tiempo y las sanguijuelas emocionales de los demás, sí. Pero el decir no soy capaz de hacer algo es un pequeño superpoder. Hombre, humildad. Elimina las distracciones, esta también es complicadísima. Muy difícil, sobre todo en el mundo que vivimos. Es que hay infinitas, claro. Al final se trata de no mirarlas, sobre todo redes sociales y ocio digital. Y WhatsApp. Y WhatsApp. Establece horarios específicos para las tareas importantes. Tienes unas horas muy buenas al día, que suelen ser más por la mañana que por la noche. Escoge esas horas más productivas para ti y no aquellas en las que estás reventado de hacer otras cosas. Y una cosa que funciona, y esto es por experiencia propia, recompénsate a ti mismo por el progreso realizado. No es la forma más funcional de hacer las cosas, pero en objetivos a largo plazo sí funcionan. Por ejemplo, los estudios, ¿no? Pues mira, cada asignatura que consiga batir o cada tantos temas, si es una asignatura muy grande, me doy un autopremio. A mí personalmente me ha funcionado con los entrenamientos. Pues tengo una semana muy dura de entrenamientos, pues oye, este fin de semana me voy a comer a un buen restaurante y disfruto de una buena comida. Y entonces el cuerpo sabe
que tiene las dos cosas. Tiene la satisfacción de haber cumplido esas tareas y el premio por haberlas conseguido. Sí, sí, totalmente. A ver, la gratificación yo creo que es básica. O sea, es necesaria y funciona muy bien, como dices. Si has leído, bueno, tú sí lo has leído, si no, os recomendamos leerlo, Hábitos Atómicos, que os ayudará a generar un montón de hábitos que os ayudarán a su vez a combatir la procrastinación. Me parece que todo lo que estás diciendo es fundamental a la hora de combatir este problema y también tranquilizar un poco a las personas, porque no hay personas no procrastinadoras y personas procrastinadoras. Es decir, si procrastinas, tranquilo, tranquila, es normal. Es normal. Todos procrastinamos y lo único que tenemos que hacer es pues, poner en marcha este tipo de pasos que nos ayudarán a, por lo menos, siempre vamos a procrastinar con cosas, con determinadas tareas, siempre es humano, no pasa nada, pero por lo menos nos ayudará a definir y a trabajar y a no procrastinar en las tareas que realmente sí están sumando para que no nos estanquemos, como decíamos antes. Y un último punto, que yo creo que lo relaciono mucho contigo porque hay mucha gente que no lo tiene tan claro. Si hace falta sacrificar tiempo libre o días festivos, esto es un tabú, pero hay que decir, es verdad, porque hay gente que piensa, no, cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo mis obligaciones, cuando estoy estudiando, resulta que es que estoy cumpliendo con mis obligaciones. Y cuando es mi tiempo libre, oye, perdona, es que mi tiempo libre es sagrado. Y yo pues me he ido a jugar al pádel, o me he quedado jugando a la consola, o me he ido con unos amigos a tomar unas cervezas, etcétera. Y entonces pues empieza el fin de semana, el viernes por la tarde, y el domingo por la tarde estás ahí ya hecho polvo y no has hecho nada en todo el fin de semana. Te has divertido, o yo qué sé, has socializado, pero a lo mejor tenías una cosa gordísima que resolver que no la has resuelto y que tampoco la pudiste resolver cuando estabas trabajando o estudiando. Entonces, oye, no es ningún pecado, no es ningún delito el que decidas utilizar parte de tu tiempo libre para resolver cosas que te harán dormir mejor, Hombre, que harán que la próxima vez que disfrutes de tu tiempo libre te sientas, valga la redundancia, más libre. sí. Porque claro, muchas veces disfrutamos de nuestro tiempo libre con un pequeño angelito que nos está diciendo, bien, bien, tú te lo estás pasando fenomenal, pero tú sabes la que tienes liada. No es un ángel ese, ¿eh? Es un Es un- demonio. Es un demonio que va a estar siempre ahí. Y aunque pensemos que lo tenemos todo bajo control, siempre va a estar ahí para recordarnos que hay cosas por hacer, cosas que no estamos haciendo bien. Entonces, cuantas más, como dices tú, tengamos resueltas, más libres Por vamos lo menos a las ser. importantes, Sí, porque es sí, verdad sí. que el que es hiperproductivo o es un maniático de tenerlo todo resuelto, le puede pasar eso que dices tú, pero muchas veces tenemos algo gordísimo por resolver y sabemos que no estamos tampoco disfrutando de tiempo de calidad. No, es ruido, Claro, imagínate que constante. tienes una deuda económica gordísima y aún así la estás tapando. Pues tú en realidad estás amargado. Y hay muchas personas que tenemos los ojos tristes en un momento dado porque no estamos ni siquiera disfrutando con los nuestros porque tenemos que resolver otra cosa, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bien, como ejemplo se me ocurre uno que he buscado que era el de Leonardo da Vinci, que con toda su producción y todo lo que trajo al mundo, ¿no? Aunque era un genio renacentista conocido por sus habilidades en el arte y la ciencia, también era famoso por postergar la finalización de sus obras y a pesar de ser muy prolífico, en muchas de sus pinturas y proyectos quedaron inconclusos por este problema, ¿no? También es verdad que hacía 1000 cosas a la vez. Entonces, Sí, 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 claro, claro. no nos estamos comparando con el maestro Da Vinci, ni mucho menos, ¿no? Sí, sí. ¿Quién quisiera en su tiempo de vida haber llegado a hacer un 10% de las cosas que hizo este señor? Pero claro, no se centraba tanto como parece, ¿verdad? Conclusión demoledora. En otros episodios que hemos hablado de otros temas, como el de los consejos, al final la conclusión no era tan clara. Y cuando algo no está claro, nos gusta decirlo. Oye, pues no lo tenemos claro. Hay opiniones, hay puntos de vista y hay diferentes aproximaciones. Pero aquí tenemos clarísimo que combatir la procrastinación te va a ayudar a vivir mejor. Sí o sí. De libro. Sí, sí, totalmente. Y además debes tomar buena cuenta de los consejos y de las recomendaciones que has dado,
porque te van a ayudar seguro a ser más libre, que al final es lo que buscamos, ser más libre, no tener ese ruido, no tener esa sensación de que está todo por terminar. Bien, ya que no nos cuentas nunca nada, te quería preguntar, ¿tú cómo combates la procrastinación? Procrastinando. Entiendo. No, a ver, ¿cómo combato la procrastinación? Qué difícil es la palabra, la mayoría Pues la hemos dicho dirá bien casi todas las veces. procrastinar. Sí, como decía antes, debemos tener en cuenta eso, que todo el mundo procrastina, debemos estar tranquilos, debemos ser muy conscientes de que está ahí y que siempre vamos a tratar de procrastinar para protegernos a corto plazo, quiero decir. Añadiría que lo primero es asumir que estás procrastinando. Esta parece muy obvia, pero no es tan obvia. O sea, ser consciente de que tienes hábitos malos y hay que identificarlos. Pues también debes ser consciente de que estás procrastinando para identificar cómo lo estás haciendo. Es decir, identificar todas esas tareas importantes, lo que hablábamos, o tareas secundarias, las aterradoras, por decirlo de alguna forma, porque parecen irresolubles o nos dan pereza o nos generan ansiedad o lo que sea, y las que son mecánicas y las abrazamos por tener esa sensación de control. Una vez las tengas identificadas, cualquier tarea, da igual cuál sea, se puede deconstruir, ¿vale? Entonces, para mí esa es clave, porque no es lo mismo que tú pienses en correr la maratón en 2 horas, ¿vale? Que pienses en correr la maratón, o en salir a correr mañana, o en salir ahora a correr, o en correr 10 minutos, ¿vale? Entonces, si tú dices, yo voy a correr 10 minutos hoy y mañana correré otros 10 y empiezas a establecer un sistema, al final el movimiento empieza a funcionar, eso te va a resultar siempre muchísimo más fácil que voy a prepararme la maratón de noviembre. Porque dirás, bueno, estamos en junio, hasta noviembre me queda un montón de tiempo, ya saldré a correr en septiembre, cuando pase el verano. No, empieza a correr hoy. Te quitas también todas las excusas habituales que hablábamos el otro día de no tienes por qué salir a correr ultra mega preparado, simplemente sal. Y a partir de ahí, cuando hayas hecho la deconstrucción, ¿vale?, del problema gordo, yo suelo crear un plan de acción. O sea, cómo abordarlo. ¿Qué tengo que hacer para hacer este proyecto? Si me centro en que tengo que hacer el proyecto gigantesco, no lo voy a hacer. Pero si de repente lo divido en un montón de pequeñas tareas, ya las tengo todas divididas y entonces digo, vale, voy a crear el plan y el sistema. Voy a ver cómo empiezo a abordar de forma cómoda, manejable para mí, para no frustrarme, hasta llegar a la consecución o hasta llegar al final de la escalera. Y a partir de ahí hay varios puntos que para mí sí que son importantes. Uno, cuando te entre la pereza, que esa entrará siempre, hay un motivador que es muy bueno, que es visualizarte al final. O sea, como tú, por ejemplo, quieres escribir un libro, pues tú te tienes que imaginar con tu libro. Tienes que imaginar que has escrito tu libro, que estás satisfecho, que estás orgulloso de tu libro y que lo vas a vender o se lo vas a regalar a tus amigos o se lo vas a dejar a tus hijos, porque es un diario y punto. Esa visualización funciona, no es magufo, activa servomecanismos que te ayudarán a seguir en esa línea. Nos empeñamos en decir que es que no estoy motivado y la motivación muchas veces llega cuando estamos en movimiento. Lo que decías antes de las musas, ¿no? Que las musas me pillen cuando esté trabajando, ¿no? Esta creo que era de Picasso. Pero una vez estés ya en movimiento, hay una cosa súper importante, esto a mí me pasa, yo peco un montón, que es siempre me imagino en la forma más perfecta. Yo postergo mucho, o sea, procrastino mucho, pospongo tareas o pospongo retos o ambiciones por el simple hecho de pensar que no estoy preparado, ¿no? El síndrome del impostor, tal. ¿Por qué? Pues porque mi estándar lo pongo muy alto. Bueno, pues tú simplemente bájalo, no pasa nada. Aparte de que no tienes por qué abordar una tarea para hacerla perfecta si es la primera vez. Si tú sales a correr mañana, igual corres en poco tiempo. O sea, en mucho tiempo, y dentro de un año correrás en menos. Y ya está, no pasa nada. Y hay una clave que has dicho antes también, que es que siempre, con esto concluyo, siempre es mejor hacer un poco
que no hacer nada. Muy interesante y además relacionado con lo siguiente que vamos a decir para concluir este episodio, que es como la bola extra que prometíamos al principio de esa procrastinación que ninguno tenemos en cuenta, que no pensamos que tenemos y que incluso las personas que son muy productivas y que están satisfechas consigo mismas de cumplir todos los hitos y de batir todas las tareas pendientes, pueden estar cometiendo, pueden estar cayendo en ello. Esto lo explica muy bien el autor Tim Urban en un vídeo muy famoso que hay en YouTube, una charla TED, creo que es del año 2015 o por ahí, o sea, ya tiene un tiempo. Se titulaba Dentro de la mente de un maestro de la procrastinación. Ahí es nada. Y él, que es muy graciosa, os recomendamos que la veáis, os dejaremos el enlace. Él dice que en nuestro cerebro hay dos pilotos. Uno es el tomador de las decisiones racionales y otro es el mono de la gratificación instantánea. ¿Vale? Entonces, al mono que le gusta, al mono le gusta lo fácil y lo divertido. Es nuestra parte animal, ¿no? No sabe nada del pasado, ni falta que le hace. No le importa el futuro. Y además odia los problemas. Y tú pensarás, bueno, ¿y a quién no le gusta todo eso? Claro. Pues claro, porque el mono está en nosotros, ¿no? Sí. Mono inside. Y luego, sin embargo, el tomador de las decisiones racionales recuerda lo malo que le ha sucedido para no repetirlo, anticipa problemas del futuro y se centra sobre todo en tomar buenas decisiones. Entonces, el simpático Tim Urban nos dice que en muchas ocasiones, cuando dejas al mono al volante, te lleva al patio de recreo oscuro, ese lugar en el que te diviertes o te distraes cuando no quieres hacer cosas aburridas o importantes. Pero como es una diversión que no te has ganado, te llena de culpa, por eso lo llama el patio de recreo oscuro. Y probablemente eso que estés haciendo, que no debes, para no hacer otras tareas importantes, tendrá consecuencias. Y luego introduce un tercer personaje muy simpático también, que es el monstruo del pánico. El que te avisa de que hay un mono al volante, de que se viene desastre laboral, plazo vencido, vergüenza pública, suspenso inminente, y es el que espanta al mono del volante y pone de nuevo al responsable. Y te salva en el último momento. Y ahora viene la clave. Pensaréis, no, ya nos habéis contado todo el rollo. No. La clave es que esto, es decir, el aviso de que el plazo está vencido, de que tenemos que solucionar la tarea, de que hemos procrastinado y hay que solucionarlo, es para procrastinación de tareas con plazos. Pero, ¿qué sucede con aquellas que no tienen plazo? Esto a mí me dejó helado cuando lo vi. Porque, claro, yo ya estaba muy orgulloso de que procrastinaba poco, aunque todavía lo haga. Y me di cuenta de que no, de que hay muchos proyectos y muchas ilusiones vitales que tengo que siguen latentes y que siguen abandonadas porque estoy procrastinando sin darme cuenta con otras cosas. Totalmente. Hablamos de proyectos vitales de carrera, salud, relaciones. En esos casos no hay plazo. El monstruo del pánico, el que te avisa de que se acaba el plazo, venga, ponte, no ejerce. Así que tú, sin darte cuenta, puedes pasarte toda tu vida habiendo querido hacer algo importante y nunca haber llegado a empezarlo porque no tenía plazo. Según Tim Urban, ese aplazamiento en realidad es el que causa más culpa, tristeza y arrepentimientos vitales al final de la vida, como en el episodio que ya comentamos de que se arrepienten las personas mayores cuando llegan al final de su vida. Y por tanto, contraintuitivamente, es el que nos debería preocupar más. Y es el que nos hace sentir como espectadores, como copilotos en nuestras propias vidas. Se me pone la piel de gallina de enunciar esto. Sí, sí. A ver, al final hay una frase que es clave, que la vida no es tan guay, no es tan divertida y no es tan fantástica como aparenta o como nos vendemos. Como piensa el mono. Como piensa el mono, efectivamente. Y sí, el equilibrio entre las personas hiper, ultra, mega, hiperproductivas que siempre se están o nos estamos, ¿no?, planteando como un montón de proyectos e ilusiones vitales, como decías tú, y luego los que se pueden, todo el mundo tiene algo que no va a cumplir y cuando lo cumpla tendrá otra cosa, ¿vale? Por eso la vida es así de jodida. Lo importante es que, bueno, las que tú tengas hoy, no te olvides de ellas, porque al final vas a correr el riesgo de que cuando pase el tiempo, cuando llegues a una determinada edad, sobre todo, sin haber abordado lo que realmente te parecía importante,
Yo creo que a partir de los 40, 50, que es donde nos situamos nosotros, ya reflexionamos mucho sobre estas cosas, te va a dar la sensación, o vas a tener miedo, sobre todo, a que llegue un momento en el que te des cuenta de que has visto la vida pasar. Claro, eres tú mismo el quien define lo que es importante y lo que estás pasando por alto a pesar de ser importante. Para otra persona puede no serlo. Claro, claro. Pero si tú tienes la certeza de que te hace sentir desgraciado no haber aprendido a pintar y haber pintado un montón de cuadros, fíjate qué chorrada, ¿no? Pues a lo mejor dentro de unos años te arrepentirás de no haberlo hecho. Siempre estás a tiempo de hacer eso. Eso es entre comillas, fácilmente resoluble incluso con poco tiempo. Pero hay unos ejemplos que no están tan claros y cuando los dices sí que se te hiela la sangre. Por ejemplo, un padre ausente por exceso de trabajo. Sí. Porque cuando cubrimos todo nuestro tiempo con trabajo o con cosas útiles, parece que ya no estamos procrastinando, como decíamos al principio. Pero ¿qué pasa con un padre una madre, que están constantemente trabajando años y años y años? En realidad esas personas están procrastinando sobre sus relaciones familiares sin tiempo límite y no tienen señal de alarma. O una persona, este es el caso más el ejemplo que nos puede afectar a todos, una persona que todos los días se pasa 3 horas viendo la tele, ¿vale? O 2, o 1, me da igual. Y te dice que no tiene tiempo para hacer eso que vitalmente le movía, ¿no? Le conmovía. Yo quiero escribir un libro y todos los días veo 2 capítulos de una serie de Netflix. Y cuando ha pasado un año te digo que no he tenido tiempo. Bueno, en realidad estoy procrastinando sin tiempo límite. Sí, sí, sí. Series va a haber todos los años, pero oportunidades para todos los días hacer un poquito de eso que nos hacía ilusión hacer o para estar con nuestros hijos, ¿no? Sí, sí. A ver, al final hay que ir a la acción. Sería como la metáfora esta del que le contratan para cortar leña o un tronco y cuando llegan al 4.º día y usted no hay ningún tronco cortado. Y dice, no, es que estaba afilando el hacha. No, macho, afílala, pero hay que tener criterio. O sea, como siempre, hay que activar el pensamiento crítico. Evidentemente me ha encantado, o sea, me encantó. El vídeo de Tim Urban no lo conocía, gracias a ti lo conocí. Me pareció divertidísimo, os lo recomiendo, de verdad es buenísimo. Y siempre se asocia mucho, en el caso de Tim Urban, él utiliza el mono, ¿no? y el piloto. En el caso del ego, ¿no? El lado emocional y el lado racional, se suele hablar de elefante y jinete, ¿no? Y el jinete, claro, cuando el elefante está totalmente descontrolado, pues no puede controlar su lado emocional, ¿no? La vida siempre es así. O sea, siempre va a haber una parte, incluso paradójicamente, el mono, la gratificación del mono, siempre, como decíamos al principio, siempre parece que si la gratificación no es ocio, entonces no procrastinas. No, es que la gratificación del mono tú la puedes asociar al trabajo también. Muy bien. Y eso también tienes que ser consciente, de que igual estás haciendo tareas más livianas, más pequeñas, o sobre todo tareas que podías delegar y que te estaban estancando, porque en realidad lo que estabas haciendo caso era al mono de la gratificación que te permitía que al cumplir esas pequeñas tareas que no te están aportando nada en el largo plazo, estás procrastinando otra vez. Pues con esto tenemos herramientas suficientes para reconocer el problema, para afrontarlo, para solucionarlo y sobre todo para pensamiento crítico. Nos gustaría muchísimo que aportarais vuestros ejemplos de procrastinación. ¿Qué cosas habéis hecho para no hacerlas importantes? ¿Cuántas veces habéis ido, que yo lo sé, que os veo cuando voy allí, a la ITV el último día antes de vacaciones, sí, hombre. las colas del DNI, Sí. La entrada de clase a la hora de hacer un examen. Eso es. Esto lo veo con los niños, los apelotonamientos. ¿Por qué todos vamos por el tráfico, o sea, por la calle a las mismas horas? ¿No? Sí, sí, sí. Qué curioso, ¿verdad? Que al final a todos nos pase lo mismo. Yo por eso decía que es inherente al ser humano. Yo lo veo en los niños. Nadie les ha enseñado a procrastinar. Pero les cuesta mucho, mucho, mucho entender que tienen que estudiar un viernes por la tarde aunque el examen sea el viernes siguiente. ¿Pero por qué? No, es que hasta el viernes no es el examen. Es que parece tan lógico y tan bien argumentado y dices, no. Claro, el hábito
la adherencia a ese hábito del estudio es tan importante para los niños que les va a marcar en el futuro, en un montón de tareas. Es importante que lo tengáis en cuenta, aunque es muy difícil de enseñar a vuestros hijos. Es muy gracioso que hagamos con nuestros proyectos vitales o con nuestras tareas importantes gráficas de cómo los hemos resuelto conociendo el plazo que teníamos. Porque en el vídeo de Tim Urban, a mí casi más que el mono, lo que me hace gracia es cuando dice el proyecto de final de carrera, ¿no? Sí. Cómo lo resuelve, el tiempo que tenía para resolverlo y el planning que se había establecido él, ¿no? Si tienes 6 meses y cada mes es una gráfica de barras, pues ves que todas las barras son equivalentes y tienen el mismo peso de carga de trabajo. Ese es el proyecto inicial. En el siguiente, lo veremos aquí, los que nos veis por YouTube, lo veréis aquí en el televisor. En la fase siguiente, de repente no, es que ha pasado los primeros 3 meses y entonces ya se van acumulando y las barras del final empiezan a ser un poquito más altas, ¿no? Y cuando le quedan nada, 48 horas, la barra final es infinita. Sí, insuperable. Y tiene que hacer el proyecto en 2 noches, sin dormir, o sea, dos días sin dormir. Es espectacular. Y luego lo dice también de su charla de TED, ¿no? Que le llaman para hacer la charla TED, que es algo importantísimo, que si te llaman, pues tienes que prácticamente dejarlo todo y dedicarte solamente a eso, porque por la importancia y la relevancia que te puede dar, ¿no? Y el tío se lo deja también para el final y te enseña la barra de cómo lo hizo y es casi espeluznante. Sí, sí. Pues ha sido muy divertido y esperamos que os suscribáis un poquito, que comentéis, casi que más que suscribiros, esta vez no os suscribáis, comentar algo, porque nos interesa de verdad muchísimo ejemplos, conocer cuáles son aquellos puntos en los que consideráis que no lo habéis hecho tan genial. Os metéis con nosotros, dais ejemplos, lo que queráis. Compartís vuestras reflexiones y eso seguro que nos ayuda mucho a seguir disfrutando de estos episodios. Muy bien, nosotros nos vamos ya a preparar el siguiente episodio, que también tiene su cosilla y estamos ya con ganas de empezarlo. Así que nos vemos en el siguiente. Venga, encantado, Jacobo. Hasta luego, Agustín. Hasta luego.